Hola a todas y todos. En este video voy a abordar algunos elementos centrales sobre el proceso de entrevista, la metodología de aprendizaje-servicio, que es la metodología que utilizamos en este taller, el proceso de reflexión, que es un proceso que nos va a acompañar durante todo este taller también, y además algunos elementos o ideas centrales sobre la comprensión diagnóstica, que es el proceso que ustedes ya deberían comenzar esta semana a realizar. Como primer punto, sobre la entrevista, me gustaría abordar algunos elementos centrales sobre qué deberíamos tener presentes para poder realizar una entrevista exitosa. Algunos, algunos elementos centrales sobre la categoría de indagación. Yo siempre recomiendo que cuando nosotros armemos nuestro guión de entrevista, tengamos claridad de nuestras categorías de indagación. ¿Qué quiere decir esto? Sobre las categorías que buscamos responder con el proceso de entrevista. Acá yo les dejo 6 categorías tentativas que considero importante que todo guión de entrevista debería considerar. La primera de ellas se refiere a la presentación, la motivación hacia el grupo y el encuadre de intervención. Muchas veces esta categoría se pasa por alto. Sin embargo, es un elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta. Yo les recomiendo poder redactar un párrafo donde ustedes se puedan presentar como grupo antes de que vayan a realizar su entrevista, donde si es que lo van a hacer en grupo o si lo van a hacer de manera individual. En ese párrafo deben incluir cuál es su motivación para trabajar con este grupo. La idea es que en esa parte ustedes le expliquen a la persona por qué ustedes quieren hacer su proyecto con ellos, por qué les gustaría trabajar, qué es lo que los motiva, cuál es su interés, de qué manera ustedes podrían aportar a este grupo con el cual van a trabajar. Desde ahí, mientras ustedes realizan esa explicación, también es importante considerar el encuadre de intervención. Si se acuerdan, yo en la primera clase les expliqué más o menos, hoy traté de hacer un encuadre explicando de qué se iba a tratar esto y de qué no se iba a tratar esto. ¿Para qué hacemos este ejercicio del encuadre? El encuadre nos permite poder manejar las expectativas del grupo y de las personas con las cuales vamos a trabajar. ¿Para qué? Para no crear expectativas demasiado altas y que al finalizar nuestros proyectos las personas no estén contentas con el trabajo que hayamos realizado. Por eso es importante dejar claro de qué se trata nuestro proyecto, cuánto tiempo considera y qué elementos podría abordar y qué cosas no podría abordar. Por ejemplo, acá no podríamos hacer proyectos orientados a hacer psicoterapia. Sería algo que deberíamos descartar en una primera instancia. Una segunda categoría que es importante que consideremos es la caracterización del entrevistado. ¿Qué quiere decir esto? Distintas preguntas que nos permitan poder tener una fotografía de la persona o del grupo al cual estamos entrevistando. Acá podemos hacer preguntas, por ejemplo, si estamos entrevistando a un inspector de un colegio, podríamos preguntarle cuáles son sus roles y sus funciones dentro del colegio en este contexto online. Eh, cuáles son sus estudios previos, cuáles son sus experiencias de trabajo, poder conocer la historia de esta persona y cómo llegó a ser lo que está haciendo en el lugar donde nosotros vamos a realizar nuestro proyecto. Distintas preguntas que nos permitan caracterizar al entrevistado. Una tercera categoría que podemos incluir en nuestro guión de entrevista son las características relevantes del grupo y del contexto en el cual nosotros vamos a realizar nuestro proceso de intervención. Ahí podemos hacer preguntas como si estamos trabajando con un grupo curso y estamos entrevistando a un profesor, preguntarle cómo es este grupo, cuáles son las cosas que le interesan a este grupo, cuáles son algunos elementos que él considera importantes del contexto de los estudiantes, el contexto a nivel familiar, el contexto a nivel educativo, el contexto a nivel de profesores. Distintas preguntas que podemos orientar y que nos permitan comprender la naturaleza del grupo. Una cuarta categoría que es importante que consideremos tiene que ver con identificar las fortalezas y recursos y problemáticas y desafíos que estén presentes en el grupo con el cual nosotros vamos a trabajar. Generalmente tendemos a solamente fijarnos en los problemas, en cuál es el problema para esta comunidad. Bueno, además de eso, también debemos fijarnos en los recursos y en las fortalezas. ¿Por qué? Porque estos recursos y fortalezas son elementos que nos pueden servir y que podemos considerar en el diseño de nuestro proyecto. ¿Para qué?
para que este proyecto no sea solamente ejecutado desde ustedes hacia la comunidad, sino que el proyecto se pueda ejecutar en conjunto. Ejemplo, si están trabajando en un colegio con apoderados, y los apoderados le dicen, ¿saben qué? Nosotros necesitamos un espacio de esparcimiento, donde podamos mostrar, no sé, cantar, hacer un stand-up comedy de manera online, donde los niños puedan hacer algún tipo de show. Ya, si el proyecto se empieza a orientar hacia esa línea, nosotros podemos identificar a lo mejor que algún apoderado trabaja en la animación de eventos. Entonces, si esa persona trabaja en animación de eventos y nosotros vamos a organizar un evento, es un recurso, es una fortaleza que tiene ese apoderado y que nos puede servir a nosotros para diseñar nuestro proyecto y para poder implementarlo. Cuando hablamos de recursos, no solamente hablamos de recursos monetarios, sino que cualquier elemento que nos pueda aportar a la resolución del problema o a los desafíos que enfrenta la comunidad. También cuando identificamos los problemas, no nos podemos quedar, por ejemplo, solamente con la visión de una persona, de cómo el problema afecta a esa persona. Tenemos que tratar de profundizar en los distintos actores que se ven involucrados. De esa manera, yo les sugiero preguntar, por ejemplo, a quiénes afecta el problema, de qué manera afecta el problema, cómo, cuándo afecta. No, el problema no se presenta siempre, se presenta en algunas situaciones puntuales y es importante que nosotros identifiquemos esas situaciones, poder profundizar en cuáles son las causas, cómo se explican las personas este problema. Y además, también súper importante, identificar los mantenedores. ¿A qué nos referimos con esto? A los distintos factores que hacen que el problema se mantenga y que a pesar que las personas se puedan dar una explicación de las causas, son factores que mantienen el problema y no permiten la resolución de este. Esos elementos son importantes poder levantarlos en esta categoría de indagación. Una quinta categoría de indagación tiene que ver con las soluciones previamente intentadas frente a la problemática o desafío de interés para la comunidad. Acá es importante que podamos conocer qué cosas se han hecho previamente y que han funcionado para poder incluirlas en nuestro proyecto y qué cosas se han hecho y no han resultado, no han tenido un resultado exitoso. Esos elementos es importante que también los conozcamos. ¿Para qué? Para que nosotros no repitamos la misma situación y nuestro proyecto no se plantee desde una solución que ya se intentó y que no tuvo efecto. Finalmente, yo siempre les recomiendo agregar esta pregunta al final, relacionado a una categoría de indagación, de indagar en otros aspectos importantes no considerados en nuestra entrevista. Si bien puede que nosotros realicemos un guión de entrevista muy bueno, muy completo, la persona que se está entrevistando con nosotros, durante el proceso de entrevista puede que haya identificado algún elemento que ella considera importante para lo que estamos conversando y que nosotros no lo preguntamos. Entonces, por eso es importante dejar esta pregunta, para poder levantar información que quizás desde nuestra perspectiva como entrevistadores no hemos considerado importante, pero que para el entrevistado y para el grupo con el cual vamos a trabajar es importante que la consideremos. Algunos aspectos importantes a tener en cuenta cuando vamos a desarrollar el proceso de entrevista. Primero, tener una preparación previa. Eso es clave. No podemos llegar a improvisar a una entrevista, ¿ya? Nos tenemos que estudiar el guión, tener claridad de cuáles son las preguntas que hicimos, cuáles son las preguntas, cuál es la pregunta que viene después de la que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque puede pasar que a lo mejor estamos entrevistando a la persona y le estamos haciendo la pregunta número uno, y la persona mientras responde la pregunta número uno, se salta y nos empieza a responder lo que nosotros íbamos a preguntar en la pregunta número cuatro. Ahí es importante que nosotros seamos flexibles y si nosotros conocemos bien nuestro guión de entrevista, no deberíamos tener problemas en saltarnos la pregunta 2 y 3, continuar con la 4 y después retomar la pregunta 2 y 3. ¿Para qué? Para que se pueda dar un proceso de entrevista fluido. No le podemos decir al entrevistado, ah, no, pero no me responda eso, porque eso se lo voy a preguntar después. Ahí estamos cortando la fluidez de la entrevista, ¿ya? Importante revisar fuentes secundarias antes de hacer nuestra entrevista. Revisar la página web, revisar las redes sociales, revisar si es que se han hecho estudios previos con este grupo. ¿Para qué?
para no preguntar en el espacio de entrevista cosas que podemos responder con la fuente secundaria. De esa manera vamos a poder em, aprovechar al máximo el proceso de entrevista y el tiempo que nos entregue el entrevistado. Importante también realizar un correo de coordinación de la entrevista, o sea que le escribimos al entrevistado para solicitar la entrevista, él nos responde y cuando nos responda la idea es que nosotros le podamos enviar previamente las preguntas que vamos a realizar. De esa manera, el entrevistado puede preparar su entrevista y nos puede entregar una información de mayor calidad en vez de improvisar las respuestas en la entrevista. Un tiempo aproximado para una entrevista exitosa se considera no menor a 45 minutos, para que lo tengan en cuenta. Otro aspecto importante tiene que ver con el foco en el entrevistado. O sea, acá lo que nos interesa es levantar lo que piensa el entrevistado, la información que él tiene. No es un espacio para ir a debatir la entrevista. Hay otros espacios para hacer eso. El espacio de entrevista, acá lo que importa es el entrevistado. Nuestra opinión, como dice ahí, nosotros ya la conocemos. No es necesario que nosotros vayamos a decirle al entrevistado nuestra opinión, o también nos podemos encontrar con entrevistados que al momento de hacerle una pregunta, nos devuelven la pregunta y nos terminan entrevistando a nosotros. Tenemos que tener claridad de esos elementos para que no ocurra en el proceso de entrevista, porque si no, vamos a terminar eh, dando nuestra opinión durante las distintas preguntas y no vamos a levantar la información que queremos levantar del entrevistado. ¿Ya? Foco en el entrevistado. Otro aspecto importante es la escucha activa. ¿A qué nos referimos con la escucha activa? Cuando hablamos de escucha activa, nos referimos a poder retroalimentar la respuesta del entrevistado. O sea, si el entrevistado nos entrega una respuesta muy extensa, donde tocó distintos puntos, nosotros tenemos que estar atentos y ir tomando notas de las ideas centrales que nos va mencionando el entrevistado. Y una vez finalice de dar su respuesta, nosotros podemos decir, en relación a lo que tú me mencionas, eh, los puntos centrales o las ideas centrales de lo que tú me estás planteando son esto, esto, esto y esto. ¿Es así? Cuando nosotros decimos es así, el entrevistado nos va a corroborar la información o nos va a decir no, eso no es lo que yo estoy diciendo y nos va a volver a entregar una respuesta. ¿Ya? También tenemos que profundizar en las respuestas superficiales y ahí es importante no realizar preguntas cerradas o tratar de evitarlas o agregarle alguna pregunta abierta que nos permita profundizar en la respuesta del entrevistado. Las preguntas cerradas son preguntas que eh, dan como opción una respuesta sí, no, bien, mal. Ese tipo de preguntas no nos entrega mucha información. Otro elemento importante y que pasa mucho en el proceso de entrevista es respetar los silencios, o sea, tener cuidado con replantear preguntas o responder por el entrevistado. A veces hacemos una pregunta y el entrevistado guarda silencio. Y ahí nosotros nos empezamos a poner nerviosos y empezamos a pensar, ¿habré hecho bien la pregunta? ¿Tendré que replantearla? Y todas esas ideas nos empiezan a poner incómodos y cometemos el error de hablar en ese silencio, de replantear la pregunta. Muchas veces cuando el entrevistado guarda silencio es porque está pensando su respuesta. Entonces, si nosotros interrumpimos ese proceso, lo más seguro es que el entrevistado se confunda y no nos entregue o no nos responda la pregunta que nosotros realizamos. Tampoco podemos replantear la pregunta 2 o 3 veces. Ahí, si nosotros solamente vamos a replantear la pregunta si el entrevistado nos solicita replantear la pregunta, ¿ya? Porque podemos cometer el error de hacerle una pregunta y al replantearla le hacemos 2 o 3 preguntas más y el entrevistado ya no sabe a qué responder. Y ahí la categoría de indagación que estábamos buscando puede ser que no la logremos responder. ¿Qué cosas sí tenemos que hacer? Tenemos que favorecer un diálogo natural, horizontal y agradable. Importante este elemento de la horizontalidad en las relaciones. Ustedes, a pesar de que están en un proceso de formación, son estudiantes que van a liderar un proyecto.
En ese sentido, los socios comunitarios son sus pares, son pares, no se deben por qué poner por debajo de ellos o establecer relaciones de poder de sumisión frente a ellos. Acá son un equipo de trabajo que van a trabajar en conjunto con socios comunitarios, a la par, ¿ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y cuando hablamos de horizontalidad, no hablamos de faltarnos el respeto y pasarnos para la punta. Esto tiene que ver con una forma de relación, de persona a persona. Tenemos que centrarnos en nuestras categorías de indagación, no irnos por las ramas, tratar de que si el entrevistado se nos va por las ramas, tratar de traerlo nuevamente a la pregunta que estábamos realizando. Ser curiosos pero no ingenuos. ¿Qué quiere decir esto? Preguntar todo, si hay algún elemento que no entendamos o el entrevistado mencionó algo que nosotros no conocemos, indagar, profundizar, pero no al punto de llegar a ser molestos. ¿Qué cosas no hacer? ¿Qué cosas se tienen que evitar y por nada del mundo pueden pasar en el proceso de entrevista? No podemos juzgar, no podemos contradecir a nuestro entrevistado. Puede pasar que el entrevistado nos empiece a responder y su respuesta va en contra de todo lo que nosotros hemos creído, de toda nuestra postura. Pero acá no es un espacio de debate. Acá lo que nos interesa es conocer cómo esa persona entiende la realidad de su grupo. Y ahí nosotros no podemos entrar a juzgar. Y cuando hablamos de juzgar, no tiene solamente que ver con las palabras que decimos, sino que con los gestos. O sea, si el entrevistado nos está dando una respuesta y nosotros empezamos a poner caras o sin darnos cuenta hicimos algún tipo de expresión y el entrevistado se da cuenta de eso, lo más posible es que se sienta incómodo. Y si se siente incómodo, se va a cerrar y no nos va a entregar mayor información. Entonces eso dificulta el proceso de levantamiento de información. No podemos ir a reafirmar nuestras creencias y nuestras posturas. O sea, eso para nosotros, no para el espacio de entrevista. Quizás en algún espacio que se dé para debatir, pero no en un espacio de entrevista. Tampoco podemos monopolizar la conversación. ¿Qué quiere decir esto? Que terminemos hablando solo nosotros o que si tenemos, por ejemplo, estamos haciendo un grupo focal y tenemos a 3 personas, eh, debemos tratar o facilitar que la conversación y las respuestas surjan de los 3 participantes y no sea solo un participante el que nos está respondiendo por los 3. No preguntar 2 veces lo mismo. Por eso es importante que estudiemos bien nuestro guión, que lo practiquemos con nuestro grupo para poder tener claridad de él y no caer en esto de preguntar 2 veces y el entrevistado también se cansa de eso. Y por supuesto, no podemos irnos nosotros por las ramas. Nosotros tenemos que estar siempre ahí atentos a poder responder a nuestras categorías de indagación y no irnos por cosas que son superficiales. En el aula virtual les dejé un apunte de entrevista cortito donde se ejemplifican algunas de estas situaciones para que puedan tener mayor claridad al momento de enfrentar el proceso de entrevista. Otro aspecto importante que voy a abordar en este video son el aprendizaje-servicio, la reflexión y la comprensión diagnóstica. Vamos a revisar algunas ideas fuerzas. ¿Qué es el aprendizaje-servicio? Como dice acá, es un enfoque pedagógico de enseñanza-aprendizaje aplicado en cursos, prácticas y tesis, en donde se resuelvan problemáticas sociales reales mediante un servicio de calidad en el que de manera integrada y colaborativa los 3 actores presentes en el proceso, docentes, estudiantes y socios comunitarios, se vinculan y trabajan en conjunto. Esta definición la tomo desde la REACE, la Red Nacional de Aprendizaje y Servicio de Chile. Esta metodología responde también a un elemento social que tenemos bien marcado desde el 2019 y que tiene que ver con el estallido social, donde la sociedad en su conjunto hace una interpelación tanto a la clase política, al modelo económico, pero también al modelo educativo que tenemos hoy en día. Interpela también a la universidad, que históricamente ha estado en esta torre de marfil, donde resguarda el conocimiento y ese conocimiento es utilizado por algunas élites particulares para mantener ciertas condiciones de vida. Lo que busca el aprendizaje-servicio es poder poner la universidad, la academia, al servicio de la comunidad.
y el servicio para poder resolver los problemas sociales. No busca mantener las condiciones actuales, apunta a la transformación social. Desde ahí yo les dejo acá un link para que puedan revisar posteriormente el programa Sembrando Redes que realizamos el año pasado, donde se dan algunos ejemplos de proyectos de aprendizaje y servicio realizados de manera online el año pasado. Eso les puede servir para ir orientando y tener algunas ideas previas de qué tipo de acciones se podrían llevar a cabo en sus proyectos. Cuando hablamos de aprendizaje, servicio, cuando nos referimos al aprendizaje específicamente, nos enfocamos en un tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje experiencial, desde el modelo de Cole. ¿De qué se trata este tipo de aprendizaje? Tiene que ver con que nosotros hacemos vivir una experiencia, ¿verdad? Hacemos que se genere una experiencia. Luego de generar esa experiencia, vamos a explorar la experiencia, o sea, vamos a indagar en cómo cada una de las personas entendió la experiencia, cómo la describe, y desde ahí empezamos a hacer la observación reflexiva. ¿Qué quiere decir esto? Analizar en detalle esos elementos que pudimos identificar. Y cuando los analizamos en detalle, empezamos a generar una nueva conceptualización de los elementos que estamos abordando en la experiencia. No se trata de poner un PPT y ponernos a recitar o a disertar sobre algún tema. Ahí no estamos haciendo que la persona no viva una experiencia. Eso es una clase tradicional. Cuando hablamos de una experiencia es que las personas realicen una dinámica, una actividad, un ejercicio del cual posteriormente pueden hacer una observación y un análisis de lo que ocurrió, para desde esa descripción y desde ese análisis generar la conceptualización. Y una vez que la persona ya genera esta conceptualización, permite tomar decisiones, o sea, poder pasar a la experimentación activa. No quedarnos solamente en el reflexionar y en el pensar, sino que cómo llevamos esta experiencia a otros ámbitos de nuestra vida. Cómo llevamos esta experiencia que vivimos en un contexto particular a la vida real. Y eso nos impulsa a actuar. Y como actuamos, volvemos a la experiencia. Y ahí se vuelve a repetir el ciclo. Pero el ciclo de experiencia ya no es el mismo que el anterior, porque recorrimos todo ese camino y la experiencia ya no tiene el mismo significado que tenía al principio. De eso se trata el aprendizaje experiencial y tiene también relación con la dinámica que ustedes tienen que presentar acá en la clase. ¿Qué no puede pasar? No puede pasar que cuando ustedes vayan a presentar su dinámica acá a sus compañeros, la dinámica se trate de una PPT donde ustedes están disertando. Si hacen eso, tienen automáticamente un 1 en la evaluación, porque no están utilizando la estructura del aprendizaje experiencial para producir aprendizaje en sus compañeros. En el aula virtual, desde la semana 1, están las pautas para poder desarrollar la dinámica y allí en esas pautas también se explican los distintos pasos que tiene que incluir eh, la dinámica basada en el aprendizaje experiencial. Cuando hablamos de aprendizaje-servicio, hablamos de un 50-50. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos de aprendizaje, los resultados de aprendizaje de la asignatura, tienen la misma importancia que la calidad del servicio que vamos a entregar a la comunidad. Si nosotros le restamos valor a los resultados de aprendizaje, vamos a terminar haciendo un voluntariado, o sea, respondiendo al servicio que necesita la comunidad, pero sin desarrollar los resultados de aprendizaje de la asignatura. En el caso contrario, si le quitamos elementos del servicio, vamos a terminar haciendo una práctica que en el fondo es una utilización de la comunidad para realizar nuestro trabajo. O sea, vamos, hacemos nuestro trabajo y nos retiramos y de ahí no nos importa más. Solamente nos importaba lograr nuestros resultados de aprendizaje. Eso no es aprendizaje-servicio. Y si le restamos aprendizaje y le restamos servicio, vamos a terminar haciendo acciones solidarias esporádicas. O sea, acciones que podríamos considerar que es un granito de arena que aportamos, pero ese granito de arena se lo lleva el viento. No tiene mayor impacto en la comunidad ni mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Cuando hablamos del servicio, al decir aprendizaje-servicio, hablamos de un servicio que puede tomar distintas formas. Una de esas formas puede ser un servicio directo, donde los estudiantes están en contacto directo con las personas y con los grupos, con la comunidad,
están ahí inmersos. ¿Qué tipo de acciones se realizan en un servicio directo? Se realizan, se pueden realizar talleres educativos, se puede restaurar una plaza o se puede construir una huerta comunitaria como un espacio de encuentro para la comunidad. Otro tipo de servicio puede ser el servicio indirecto, donde podemos realizar acciones como donar libros a una escuela abierta, crear redes sociales y una plataforma virtual, por ejemplo, para una comunidad que no tenía redes sociales, pero le interesa poder mostrar el trabajo que están realizando en redes y contactarse con otras organizaciones para aprender nuevas formas de organización. O también podemos recolectar ropa o alimentos para generar canastas familiares, más en este contexto de confinamiento que estamos viviendo hoy en día y donde muchas personas han perdido su trabajo. Otro tipo de servicio que podemos realizar tiene que ver con la investigación. Ustedes cursaron por asignaturas de metodología de la investigación, metodología qual y metodología quanti. Es poner al servicio esos conocimientos sobre cómo desarrollar investigación. Entonces nosotros podemos hacer encuestas ciudadanas, podemos evaluar el impacto de alguna acción en el territorio, podemos realizar entrevistas y hacer un rescate histórico, por ejemplo, de una comunidad que se encuentra amenazada por una expropiación de un complejo inmobiliario. Son distintas acciones que tienen que ver con realizar procesos de investigación y los resultados que tenga ese proceso de investigación van a permitir a la comunidad afrontar los desafíos en su territorio. Y finalmente, otro tipo de servicio que podemos realizar es un servicio de defensa. Cuando nos trabajamos, por ejemplo, con organizaciones que tienen causas, como puede ser una organización ecologista que busca defender un bosque nativo en un lugar particular de la región. Ahí podemos ayudar a gestionar cartas a las autoridades, podemos realizar videos problematizadores donde se dé cuenta del problema que enfrenta esta comunidad, cuáles son las consecuencias de no hacer nada y cuál es la alternativa que propone la comunidad frente a la situación. Podemos también hacer intervenciones urbanas, o sea, ir a intervenir el espacio público para dar cuenta de la situación que se busca problematizar. Acá hay algunas de las acciones que se pueden realizar, son solo algunas. ¿Qué se puede hacer? Se puede sensibilizar a la población sobre una temática particular, se puede colaborar en tareas de logística, denunciar, defender y reivindicar causas del grupo, compartir saberes, ayudar a personas vulneradas, captar fondos para algún tipo de causa. Son algunas de las acciones que pueden realizar los estudiantes al realizar sus proyectos de aprendizaje-servicio. Un elemento central del aprendizaje-servicio es la reflexión. Si nosotros no reflexionamos, eh, no hay un aprendizaje y no hay un servicio realmente. La reflexión es lo que nos permite unir estos dos elementos. Y cuando hablamos de reflexión, no hablamos solamente de pensar y de cuestionarnos nuestros pensamientos. La reflexión también tiene que ver con la acción. O sea, si yo reflexiono que me estoy dando cuenta que en mi grupo de trabajo no nos estamos organizando bien, no basta solamente con pensarlo, sino que, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Cómo nos hacemos cargo de lo que estamos reflexionando? Y acá específicamente en el aprendizaje servicio nos interesa mucho la reflexión crítica. ¿Y a qué se refiere la reflexión crítica? Va más allá de la reflexión y de la acción. Busca transformar, busca generar un cambio en los procesos individuales de los estudiantes, un cambio en los grupos con los cuales trabajamos, un cambio en la sociedad. Como les decía antes, busca la transformación social, no mantener la situación que genera el problema, busca transformarlo. Cuando hablamos de reflexión, podemos cometer el error de creer que en una frase de 5 palabras podemos decir una oración muy profunda y es una reflexión muy profunda. No, la reflexión tiene niveles y niveles muy claros y cada nivel contiene el nivel anterior. Por ende, nosotros siempre tenemos que apuntar a desarrollar un nivel crítico, porque el nivel crítico considera todos los niveles anteriores. Cuando hablamos, por ejemplo, del nivel más básico, el nivel descriptivo, tiene que ver con realizar una descripción de las creencias,
los valores, las ideas, los comportamientos y acontecimientos vinculados a la experiencia de aprendizaje-servicio. Lo voy a explicar con un ejemplo. Si a mí me hacen la pregunta, ¿qué pensabas sobre el bienestar psicológico? Yo podría decir, pensaba que el bienestar psicológico se relaciona a lo espiritual. Esa respuesta es una respuesta descriptiva. ¿Por qué? Porque solamente describe, no está profundizando en la descripción que realiza. Cuando esa respuesta la llevamos a un nivel de reflexión analítico, un nivel superior, lo que hacemos es hacer un análisis, identificando cuáles son las causas y las consecuencias de tener ese pensamiento o de hacer esa reflexión. Si retomamos el ejemplo que les puse, podríamos decir que una respuesta reflexivo-analítica podría ser, eh, yo consideraba antes que el bienestar psicológico se vinculaba a lo espiritual. Creo que esta idea que yo tengo o que tenía tiene que ver con mi formación cristiana y con mi familia conservadora. O sea, tiene que ver con mi historia de vida. Pero si yo mantengo esta idea y no me abro a otras perspectivas que la permitan complementar, lo más posible es que yo no pueda entender el punto de vista de otras personas y me quede solamente con el punto de vista mío. Ahí estamos viendo cómo, a través de esa respuesta, yo hago un análisis más profundo de la respuesta que estoy entregando. No es una mera descripción, incluye un análisis de lo que estoy describiendo. Y si queremos ya pasar a un nivel superior de reflexión, hablamos de hacer una evaluación de lo que pensamos, de lo que reflexionamos, lo cuestionamos y además proponemos acciones potenciales o alternativas frente a la situación que estamos reflexionando. El mismo caso que les puse recién. Yo me doy cuenta que mi concepción de bienestar psicológico viene de mi formación cristiana y de mi familia conservadora. Me doy cuenta que esto puede tener ciertas consecuencias en poder entender a las otras personas. Entonces, podría empezar a cuestionar mi formación cristiana y mi familia conservadora, que a lo mejor esa formación que yo recibí me permite desarrollarme en un ámbito muy particular, pero al salir al mundo exterior y conocer otras personas, no me permite responder de una manera adecuada. Entonces, frente a eso, lo que yo voy a hacer es empezar a leer más sobre otras perspectivas y si me encuentro con una persona que piensa distinto, más que ir a poner mi postura, voy a profundizar en cómo entiende esa persona el mundo para yo poder entenderlo desde su perspectiva. Y de esa manera voy a poder ampliar mi concepto de bienestar psicológico. Ahí estamos hablando de una reflexión crítica. Eso es lo que se busca en los estudiantes de este taller. Eso es lo que se espera cuando uno hace un foro de reflexión semana a semana. En ese sentido, la pregunta que está para esta semana, la idea es que ustedes traten de ya comenzar a ejercitar este proceso y puedan apuntar a responder de manera crítica. La reflexión en el aprendizaje-servicio también tiene ciclos, o sea, tiene momentos particulares en los cuales reflexionamos. ¿Cuáles son esos momentos? El primero de ellos tiene que ver con el ciclo previo, o sea, antes de conocer a la comunidad, antes de conocer al grupo. Ahí reflexionamos para qué, para poder levantar nuestras ideas previas, todos nuestros prejuicios y creencias que tenemos sobre el grupo que vamos a trabajar. También podemos tener prejuicios o creencias que sean positivas, pensando de que este grupo va a ser un gran grupo, que va a ser un grupo que va a facilitar el proceso del proyecto y a lo mejor durante el proceso nos vamos a dar cuenta que esa creencia se empieza a derrumbar. Ese es el primer ciclo en el cual nosotros reflexionamos, antes de conocer al grupo. Después, en un segundo ciclo, tiene que ver cuando nosotros ya conocimos al grupo, cuando ya tuvimos un primer contacto, cuando ya realizamos nuestras primeras entrevistas, cuando ya logramos conocer a las personas con las cuales íbamos a trabajar. Ahí, en ese punto, reflexionamos ¿para qué? Para contrastar la reflexión que tuvimos en el ciclo anterior,
para ver cómo esas creencias que teníamos se empiezan a enfrentar con la realidad, con lo que está, con el grupo mismo. Después, en un tercer ciclo, que es aproximadamente a la mitad del desarrollo del taller, empezamos a identificar patrones en la forma de relación, en cómo se relaciona esta comunidad, en cómo nos relacionamos nosotros como equipo de trabajo. Empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, qué elementos estamos haciendo y nos están funcionando para poder desarrollar de manera óptima nuestro proyecto y qué elementos no están funcionando y tenemos que modificar para poder terminar nuestro proyecto con éxito. En un cuarto ciclo, lo que hacemos es volver a explicarnos las cosas. O sea, volvemos como al ciclo 1, cuando nosotros nos empezábamos a dar explicaciones al ciclo 1 y 2, donde tratábamos de explicar lo que sucedía a través de la comprensión diagnóstica. Ahora, luego de conocer al grupo, de estar con ellos un tiempo y de empezar a desarrollar nuestro proyecto, tenemos mucha más información. Y ahí, a lo mejor esas explicaciones que nos dábamos al principio, ahora tenemos nuevas explicaciones o se han podido enriquecer con nuevos datos. Y finalmente, el último ciclo de reflexión que vamos a tener tiene que ver con la proflexión. Acá ya no estamos reflexionando sobre lo que está ocurriendo ahora o sobre lo que ocurrió antes. Acá reflexionamos hacia el futuro, o sea, cómo esta experiencia de aprendizaje-servicio influye en el tipo de psicólogo que yo quiero ser. Cómo esta experiencia de aprendizaje-servicio me orienta a algún área en la cual a mí me gustaría desarrollarme profesionalmente. Cómo esta experiencia influye en mi persona, en el análisis del ser. Entonces, reflexionamos hacia el futuro. Esos serían los 5 ciclos de reflexión por los cuales vamos a pasar en este taller. Etapas del proyecto. Son etapas más o menos lógicas que tiene cualquier tipo de proyecto. Primero, realizamos una preparación y una vinculación con la comunidad, o sea, nos familiarizamos, conocemos el entorno. Esto lo hacemos a través de prestar colaboración en distintas acciones que realice la organización, en involucrarnos en el trabajo que hacen, en realizar observación participante, por ejemplo, en algún tipo de consejo de carrera, en alguna reunión de apoderados, en alguna clase, en alguna reunión de junta de vecinos, poder vincularnos, empaparnos al máximo con la realidad de la comunidad. Luego de que logramos hacer eso y logramos levantar toda esa información, hacemos nuestra comprensión diagnóstica. O sea, sacamos una foto de un momento particular. ¿Para qué? Para entender la realidad que está ocurriendo en ese momento. Y frente a esa fotografía que sacamos, nosotros realizamos una propuesta, un proyecto. O sea, diseñamos un proyecto y lo validamos. Ese proyecto, la idea es que responda a lo que nos aparece en esa fotografía. ¿Para qué? Para que le haga sentido también a la comunidad. Y cuando hablamos de validación, tiene que ver con validar nuestra idea con el docente, pero también validarla con la comunidad. Poder conocer si al equipo con el cual vamos a estar trabajando le parece o no le parece lo que queremos hacer. Si no tenemos esas dos validaciones, no podemos desarrollar nuestro proyecto. Luego de que logramos esa validación, pasamos a implementar nuestro proyecto y hacer monitoreo. Si bien puede que hayamos diseñado un proyecto muy bien, tengamos toda nuestra planificación clarita, durante el proceso suceden cosas. Y ahí tenemos que tener la capacidad de flexibilizar y de responder rápidamente a los problemas que se nos presentan en el desarrollo de nuestro proyecto. Y finalmente tenemos la etapa de cierre, donde ustedes entregan su informe final, entregan los productos vinculados al proyecto y realizamos una jornada de cierre, donde los distintos equipos nos cuentan los resultados de sus proyectos y a esa jornada también se invita a los socios comunitarios con los cuales ustedes trabajaron y a los grupos de personas también. Finalmente, ¿qué es la comprensión diagnóstica? Como dice acá, la comprensión diagnóstica es una descripción clara y coherente de la estrategia diagnóstica desarrollada. Ojo, decimos estrategia. ¿Qué quiere decir esto? Una estrategia es un conjunto
de técnicas e instrumentos que nosotros organizamos y aplicamos de una manera determinada para levantar una información, para tener un resultado específico. No es hacer una entrevista o hacer un focus group, tiene que ver con una estrategia de diagnóstico. En esta comprensión diagnóstica nosotros damos cuenta de esas técnicas e instrumentos que utilizamos y fundamentamos su elección y pertinencia. O sea, justificamos el por qué hicimos una entrevista y por qué no hicimos un focus. Justificamos por qué hicimos observación participante y por qué no hicimos otro tipo de observación. Justificamos nuestras decisiones y además evidenciamos los resultados que obtuvimos. Esto es un diagrama más o menos claro de cómo se realiza una comprensión diagnóstica y cómo se hace el proceso de triangulación de información. Primero nosotros consultamos a fuentes primarias y a fuentes secundarias. Con fuentes primarias nos referimos a entrevistas a actores claves, a observación participante, a entrevistas especialistas sobre el tema, entre otros temas o entre otros tipos de interacción directa que podemos tener con la comunidad o con los socios territoriales. Siempre es una interacción directa, donde estamos hablando con una persona o donde estamos participando de un espacio. Cuando hablamos de fuentes secundarias, tiene que ver con revisar informes, estudios previos, entrevistas en medios de comunicación, revisión en redes sociales y páginas web, seminarios sobre el tema que pareciera ser relevante, entre otras actividades. Fuentes secundarias siempre son registros que ya están realizados. No tenemos un contacto directo o una interacción directa con otras personas o con un grupo. Al levantar esta información, nosotros identificamos los elementos claves. Por ejemplo, de todas las entrevistas que realizamos, nos dimos cuenta que hay 3 puntos que son importantes. Y en las fuentes secundarias encontramos 3 puntos más. Lo que hacemos es tomar esta síntesis y cruzarla con la literatura sobre el bienestar psicológico, o sea, con los modelos que hemos revisado. ¿Para qué? Para poder dar una explicación, una descripción y una explicación de lo que está ocurriendo en el momento en que sacamos la fotografía. Entonces es importante ahí entra el elemento de la asignatura, poder dar una explicación desde la psicología a lo que está ocurriendo. Como dice acá, la comprensión diagnóstica es una fotografía de un momento particular, no es la explicación de toda la situación que está ocurriendo y de todos los problemas que tiene una organización. Es un momento particular y específico de un momento. Nos permite identificar qué aspectos del bienestar psicológico podrían ser abordados por nuestro proyecto, o sea, nos permite priorizar. Y cuando ustedes escriban su comprensión diagnóstica, no es una escritura informativa, no se trata de que ustedes copien y peguen un montón de información sin un hilo conductor del texto que están escribiendo. Ustedes tienen que utilizar una escritura argumentativa. Y ahí pueden hacer uso de argumentos convergentes o de argumentos secuenciales. En el aula virtual les dejé una PPT donde se explican cada uno de estos dos tipos de argumentos y se da un ejemplo para que ustedes puedan utilizarlo, adaptarlo y poder escribir su comprensión diagnóstica. En cuanto a los encargos de esta semana, responder el foro que ya está disponible en el aula virtual. Recuerden que las respuestas se reciben solamente en un máximo de 24 horas. La pregunta ya está ahí cargada en el aula y tiene que ver con el ciclo previo. Y además recuerden también los niveles de reflexión al momento de realizar esa actividad. La segunda actividad o encargo para esta semana es comenzar con el proceso de vinculación y de levantamiento de información, ¿ya? Para que ya puedan ir levantando información y empiecen a avanzar su comprensión diagnóstica. Un tercer encargo tiene que ver con la lectura para la próxima semana. Vamos a leer el artículo La psicología positiva, magia simpática, del maestro Marino Pérez, donde ya empezamos a hacer una lectura crítica de estos modelos y teorías del bienestar que hemos revisado. Y finalmente les dejo ahí una lectura complementaria que se llama El bienestar psicológico en el marco del análisis del comportamiento. Una alternativa
a la psicología positiva para poder comprender el bienestar psicológico. Espero que les haya servido este video para poder entender estos elementos y cualquier duda o consulta la pueden realizar a mi correo. Que tengan una buena semana.